Ok, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, profe. ¿Bien y usted? ¿Qué andamos? A ver cómo andan con las otras materias. ¿Ya aparecieron todas? ¿Ya cada uno tiene su... o aún están esperando que le aparezcan alguna materia? Profe, ¿a usted siempre le asignaron simulación? Bueno, hasta ahora no la tengo. O sea, no sé si la abrieron o no la abrieron. Bueno, a mí no me sale en la plataforma todavía. Le pregunté a la profesora Farideh a ver qué sabía ella, pero no me ha respondido sobre si me van a asignar esa materia colectiva. Igual que tampoco me Buenas tardes, aparece profe. yacimientos de teoría nacional. No están con las inscripciones, no sé cuál será el problema que se está presentando. Profesor, ¿usted sabe cuál es electiva 5 este semestre? No sabría decir si esas normalmente era de presiones anormales o... Esa me tocó de electiva 4, porque como hay un problema con la inscripción de las materias, me sale como electiva 5 cementación de pozo, pero no sé si es esa o es por el mismo problema que hay de las materias. Es posible que sí sea cementación, pues la Ok, incluyeron en la que está por ahí. bueno, porque esa y yacimientos 3 son las únicas que tengo ahorita, Bien. junto con las duplicadas de yacimiento. ¿Y qué otras materias tienen, de acuerdo a lo que tú inscribiste, qué otras te faltan? Acondicionamiento, Ya, eh, la otra en verdad no me acuerdo ahorita cuál es. mm, Pero por ahora esas son las únicas dos que tengo que me deberían tocar. tengo que preguntar otra vez a ver qué me dice, porque el tiempo corre y no, Sí, ya, bueno, por lo menos estamos extendiendo ahorita el 10% hasta la semana que viene, pero inmediatamente ya la semana que viene, al final de la semana, hay que montar el 20%, ok. porque, porque ya lo que quedarían, ya la semana que viene, la semana 5, y el primer corte debemos estar entregándonos en la semana 7. O sea, que más tardar en la semana 6 debería estar cerrando el 20% para tener esa semana para corregir. ¿Y esta cuál es la 5? Estamos en la 5. Ok. O sea, estamos terminando la 4. Tengo que revisar la fecha. Vale. Déjame escuchar un momentito por acá.
Estamos terminando la semana 4. Termina el 17, 16, sábado, oficialmente. Entonces, bueno, la semana que viene, cada semana 5, terminando la semana hay que empezar arrancar con el 20%. Y bueno, a ver si entra alguien más. El libro de Magdalena ustedes lo tienen, División de Agua y Gas. Bueno, yo lo descargué. ¿La descargaste? No tenía problema. Aunque creo que eso está en la plataforma. Me acuerdo que está en la plataforma. Bueno, por ahí otro libro. Voy a ver si les coloco el del 7. También es bastante parecido, mucho del libro de Magdalena, pero por lo menos tiene algo más con las últimas unidades, lo que es la recuperación térmica y la recuperación mejorada. Que el libro de Magdalena en eso no es tan amplio. Aquí se lo coloco en el chat. Porque en la plataforma tendría que buscarlo en la nube, pues en el resto es demasiado pesado. Bueno, vamos a tener que empezar. Relativamente corto. No, compartir pantalla para comenzar con que internet se porte bien. En- Recuerden bien, dos fluidos son inmiscibles o son miscibles cuando a condiciones de presión y temperatura ambos pueden llegar a formar una sola fase. En el caso de los proyectos de recuperación adicional por inyección de gas y inyección de agua, estamos hablando de desplazamientos inmiscibles, es decir, las condiciones a las que se hace ese desplazamiento, y recuerden, mencionaba que un proyecto de recuperación adicional o secundaria normalmente se inicia a valores de presión de trabajo, operación, aproximadamente iguales a la presión de burbujeo. Es decir, en el caso del gas, me interesa que el gas que estoy inyectando no se mezcle con el petróleo, que no forme parte, no pase a formar parte del petróleo, sino que sirva como un pistón para desplazarlo. Y el agua en sí misma ya es inmiscible con el petróleo, ¿no? A las condiciones que tenemos en el yacimiento. Entonces, los proyectos iniciales de recuperación, que en ese momento se llamaban secundarios,
inyección de agua y gas, era lo que se llamaban proyectos de desplazamientos invisibles. Cuando hablamos de la parte de producción primaria, aquí se habla de que el petróleo crudo no tiene la habilidad para salir por sí mismo. El petróleo no sale, simplemente es empujado. No sale de los poros de la roca de yacimiento en los cuales se encuentra, y más bien sale por el empuje de un fluido asociado al petróleo, como el gas o la acumulación de otros fluidos como el agua. En este caso, estamos hablando que, de acuerdo, si recuerdan la parte de los mecanismos de producción, el petróleo que está en el yacimiento, en la etapa de producción primaria, sale es por efecto del empuje aportado por los fluidos que están en el yacimiento. Bien sea el petróleo crudo al expandirse el mismo, la roca al expandirse también, y sobre todo, que son los principales mecanismos que van a actuar allí, la expansión del gas que está disuelto originalmente en el petróleo. En un principio, mientras estemos por encima de la presión de burbujeo, simplemente el gas va a permanecer en solución en el petróleo y se expande el petróleo. ¿Pero por qué? Porque el gas que está dentro, que es el que tiene más expansibilidad, tiende a expandirse al reducirse la presión. Y el otro mecanismo que va a actuar va a ser el caso de los acuíferos. Ahora, el efecto de un acuífero en el empuje va a estar asociado o definido por la cantidad que representa el volumen de agua con respecto al volumen de petróleo dentro del yacimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad tenemos que, además del desplazamiento de petróleo por efecto de un fluido en solución, que es el caso del gas, el petróleo también puede ser recuperado cuando ocurre un desplazamiento similar al ocasionado por un pistón. Esto se logra con la aplicación de fuentes de energías externas. En este caso, gas en una capa de gas. Cuando hablamos nuevamente estamos hablando de la parte de inyección externa, ¿no? O agua por efecto de un acuífero o inyección en una zona de la parte inferior, que crear una especie de acuífero artificial o activar un acuífero pequeño que pueda existir allí. Y simplemente vamos a inyectar agua para hacerlo y ocasionar el desplazamiento. Entonces la inyección de agua o gas hace que ocurra un desplazamiento, que en este caso es invisible con el petróleo, como les digo. En el caso del agua es porque no es por naturaleza. Pero el gas es porque las presiones a las cuales se va a inyectar son básicamente la presión de burbujeo. ¿Por qué razón es la presión de burbujeo? O ese nivel. O sea, ir a presiones más altas es gastar energía. Entonces, el asunto es ir a un sitio, a un nivel en el cual tú puedas conseguir que el gas que aún permanece en el yacimiento permanezca, pero en solución dentro del petróleo, para sacarlo junto con el petróleo. No tener que empujar gas por un lado y petróleo por otra parte. Parece que el gas es más compresible y desperdiciaría más energía en comprimir el gas que comprimir el petróleo, en empujar el petróleo. Es un desplazamiento invisible cuando un fluido invisible con otro desplaza a este ocupando el lugar que este ocupa. Yacimiento subsaturado. Cuando tenemos un petróleo por encima de la presión de burbuja, presión de yacimiento por encima, tenemos un hidrocarburo monofásico en gas condensado, la presión de yacimiento por encima de la presión de rocío, para tener un hidrocarburo gaseoso monofásico. Yacimiento saturado, petróleo, la presión de yacimiento menor que la presión de burbujeo, tendríamos un hidrocarburo bifásico. Si la presión de yacimiento es menor que la presión de rocío, tendríamos en este caso gas y líquido
presente en un yacimiento de gas condensado. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando si vamos a empezar un proyecto de inyección de un fluido invisible? ¿Qué pasa si el petróleo es subsaturado? Tendría petróleo y agua. ¿Por qué? Porque todo el gas está disuelto en el petróleo. Si el petróleo estuviera en condiciones de saturado, tendría gas libre, petróleo y agua con nata, o agua, o la saturación de agua que está presente en el yacimiento. Es decir, que si yo inicio un proyecto con el petróleo saturado, voy a tener gas libre dentro del yacimiento, aparte del petróleo. O sea que la energía de desplazamiento tengo que utilizarla para moverlos a los dos. Entonces, normalmente cuando se inicia un proyecto de esto, ¿cuál es la presión de inyección? Es una presión por encima de la presión de yacimiento. Tampoco muy elevado, como le digo, por el gasto de energía que se necesitaría para instalar equipos que hicieran ese trabajo. Así se busca un punto de equilibrio donde no se requiera tanta energía y en este caso a través de la presión de burbuja. Profe, una pregunta. Dígame. Entonces, los proyectos de recuperación secundaria se utilizan cuando el yacimiento está saturado. Cuando está alcanzando el punto de saturación, preferiblemente. O sea, cuando el yacimiento se descubre y ya se tiene información sobre sus mecanismos de producción, ¿qué es lo que se busca? Si las condiciones del yacimiento son para que la recuperación de petróleo no sea muy alta, debido a que tiene, vamos a suponer, el volumen de gas en solución es muy bajo, eso implicaría que posiblemente voy a tener un yacimiento que no voy a tener un factor de recuperación muy alto. En esos casos es preferible programar antes de que comience o se llegue a la presión de burbujeo, un proyecto de recuperación adicional. Es decir, tratar de evitar que exista gas libre. Ahora vamos a ver que dentro de los procesos de desplazamiento hay una etapa que se llama lleno. Que es cuando tú tienes, cuando da la casualidad, que porque pasa también, tú puedes programar el proyecto según tus estimados, dentro de 2 años el yacimiento alcanzaría la presión de burbujeo, o comenzaría a liberarse gas. Y comienza el proyecto, todo lo que se refiere a la procura y material y todo eso, para iniciar el proyecto antes de que alcance la presión de burbujeo. Si por alguna razón hay retraso. Ok. Definitivamente tienes que arrancar cuando el yacimiento está saturado, pero tienes que gastar una energía adicional en primero tratar de llevar el petróleo o el yacimiento a condiciones de subsaturado, antes de que realmente haya eficiencia de desplazamiento. El desplazamiento se dedique nada más a desplazar petróleo. Entonces, cuando los yacimientos tienen una RGP más alta, si el yacimiento, y ahí cae mucho la parte de estructura, si el yacimiento tiene una estructura de alto buzamiento, posiblemente, preferible dejar que ahí actúe el gas en solución y segregación gravitacional para ayudarme a producir, en lugar de irme yo con un proyecto de recuperación adicional. Pero si estoy hablando de un yacimiento que básicamente no tiene buzamiento, no va a haber formación de capa de gas, entonces lo que voy a estar es produciendo petróleo y gas. Entonces es preferible ir a un proceso de inyección de agua o cualquier cosa para tratar de evitar que haya más liberación de gas en el yacimiento y mejorar el factor de recobro. En cualquier caso, cuando yo tengo un proyecto de recuperación adicional, una de las cosas que tengo que mejorar es hacerle mucho seguimiento. Si estoy produciendo mucho gas, tengo que tratar de reducir eso mediante técnicas de control de zonas de alta producción de gas, ya sea inyección de aislar perforaciones o en algún caso inyectar algún tipo de gel o un tipo de material que pueda evitar la producción de gas. Y si es un caso de un acuífero, tratar de minimizar la producción de agua. Es decir,
comenzar a controlar la producción de agua y gas para tratar de mantener esos fluidos dentro del yacimiento. Por eso es que básicamente los mecanismos principales de producción que yo puedo, de lo que yo puedo contar dentro del yacimiento están asociados al petróleo, al gas y al agua que tiene en mí. Con respecto a esto, se definen dos posibles mecanismos de lo que se llama pistón con fugas y pistón sin fugas. ¿Okay? Uno pudiera decir, el pistón sin fugas es el ideal. Es decir, yo inyecto un fluido que va a funcionar como un barredor, que simplemente va a empujar todo lo que está de frente uniformemente. Y en este caso sería, si es el petróleo que quiero producir, lo va a empujar uniformemente hasta los pozos inyectores. Pero ¿cuál es la realidad? Normalmente lo que vamos a contar es con un pistón con fugas. ¿Por qué? Porque por muy eficiente que sea tu método de inyección, que mantenga la tasa constante y todo eso, acuérdate que te estás moviendo en un medio, que es el medio poroso, que no es uniforme. Existen variaciones areales de las propiedades, de la porosidad permeabilidad. Y eso hace que el desplazamiento no sea uniforme. Entonces va a haber zonas que se van a estar más atrasadas que otras y donde el agua posiblemente se va a mover o el gas se va a mover mucho más rápido que el petróleo y va a quedar petróleo, lo que se llama petróleo atrás del frente de desplazamiento. Entonces, llamado pistón sin fugas, indica que si yo inyecto un barril de fluido, sea agua o, como se está viendo aquí, sea agua o gas, yo empujo un barril del fluido originario en el yacimiento. Cuando yo tengo un pistón con fugas, si yo inyecto un barril de agua, voy a mover dentro de la zona en que estoy inyectando, va a haber movimiento de agua y petróleo. Y aparte del agua también se va a desplazar hacia adelante junto con el petróleo. Y dentro detrás va quedando petróleo. En la medida en que se vaya inyectando más agua, el petróleo va siendo barrido. Pero ¿qué va a pasar? El frente de inyección de agua va a estar muy adelante con respecto a la parte de atrás donde ya definitivamente se está barriendo el petróleo que había allí, el hidrocarburo. Entonces, cuando se tiene un yacimiento homogéneo, que es la parte de lo que establece la teoría, pero no es completamente así, yo tendría condiciones iniciales de la invasión a determinado tiempo, tiene y ruptura. ¿Qué pasa si yo inicio el proyecto antes de alcanzar la presión de burbujeo? El periodo de llene no va a ser necesario o no va a ocurrir, sino que tendría las condiciones iniciales, la invasión y la ocurrencia de la ruptura. Y posterior a la ruptura, un proyecto de inyección no termina cuando el agua de inyección o el gas de inyección comienza a llegar a los pozos productores. No, termina un periodo posterior. ¿Cuándo? Cuando el volumen de fluido que estoy produciendo, entre el fluido de yacimiento más los fluidos de inyección que estoy produciendo, su manejo se hace antieconómico. Es decir, estoy inyectando por un lado y sacando fluido de la inyección por el otro. Estoy gastando energía. No estoy haciendo el trabajo como debe ser. Entonces va a llegar un momento en que mantenerse el ritmo resulta antieconómico y es cuando el proyecto hay que suspenderlo. Entonces la ruptura es el momento en que el fluido de inyección alcanza los pozos productores. O sea, hay un periodo posterior a la ruptura que puede durar un cierto tiempo después,
puede ser varios años después de la ruptura, pero va a llegar un momento en que ya se hace económico mantener los proyectos en operación. Entonces allí tendríamos que ir, dependiendo de las condiciones y el volumen de petróleo residual o de hidrocarburos residual en el yacimiento, habría que pensar en un método de recuperación mejorado para tratar de barrer el petróleo que aún queda, que no se tocó, y aquel que quedó bypaseado por el fluido de inyección. Entonces, etapa de desplazamiento tipo pistón con fugas. ¿Por qué? Normalmente, como les digo, puede ser que no ocurra la necesidad de... Pero básicamente, la condición natural de los yacimientos es que esto es lo que hay. Dice, en esta etapa, el pozo inyector comienza a inyectar fluidos al yacimiento a una presión mayor a la presión de burbujeo o de rocío, en el caso de yacimientos de gas condensado. Etapa de un desplazamiento tipo pistón con fuga, que viene. Si la presión de yacimiento es menor a la de burbujeo y existe gas libre en el yacimiento al momento del inicio de la inyección, el volumen de agua inyectada que iguale al volumen que ocupa el gas libre existente en el yacimiento es lo que se llama volumen de llene. Y antes que el desplazamiento comience a ser efectivo, este volumen hay que inyectarlo. ¿Cuánto puede ser esto? Depende de qué tanto gas libre puede haber habido en el yacimiento en ese momento. Es un estimado que hay que hacer en función de las condiciones de presión que hay en el yacimiento y cuánto puede ser, cuánto ha sido la producción de gas y cuánto lo que debería verse y ver cuánto de eso es gas en solución que se liberó dentro del yacimiento. Recuerda que el problema aquí con la opción de Uruguay es que se libera gas dentro del yacimiento, lejos del pozo productor. Etapa posterior al llene. Una vez que se supera la etapa de llene, se continúa inyectando fluido. Ya en este momento se forma lo que se llama un banco de petróleo, el gas comienza a avanzar y llega un momento que comienza a llegar a los pozos productores y comienza a igualarse la producción con respecto a la inyección. ¿Qué pasa en este caso? Que la tasa de inyección normalmente va a ser mucho mayor que la producción que puede tener los pozos que están siendo afectados por esto. Va a llegar un momento en que la tasa de inyección y la tasa de producción de los pozos productores asociados al proyecto debería comenzar a igualarse. Es la teoría. En la ruptura, ya se tiene cierto tiempo de haber empezado la inyección. Entonces, los pozos productores, por lo general, van a seguir produciendo un corte de agua iguales a los que tenían anteriormente, o los que tenían antes de iniciar el proyecto. En algunos casos, si el yacimiento o el agua que está presente en el yacimiento presenta un valor, la saturación de agua es un valor mayor a la saturación de agua irreducible o con nata, entonces podría ser que la producción de agua no aumente. ¿Cuándo comienza a aumentar la producción de agua? Cuando tenemos la llegada del fluido de invasión, el fluido de desplazamiento. En ese momento que llega comienza a aumentar la tasa de corte de agua en los pozos productores y es cuando se habla, normalmente no va a ocurrir al mismo tiempo en todos los pozos productores, pero sí va a ocurrir en uno y en ese momento es que se dice que ha ocurrido la ruptura en los pozos productores. Una vez en la medida después de la ruptura de el agua de inyección comienza a ser barrida. Por eso que se sigue produciendo petróleo, pero cada vez también se comienza a producir más agua.
Esta es la teoría en la que Buckley y Lebre basaron su que vamos a continuar viendo y la corresponde a la segunda unidad. Ok, Aquí más o menos lo que hay que entender es cuál es la diferencia entre un desplazamiento tipo pistón con fuga y sin fuga. Parece que sin fuga significa que yo inyecto un barril, desplazo un barril de los fluidos que están en el yacimiento. Si en el pistón sin fuga, yo inyecto un barril, pero desplazo solamente menos de un barril de los fluidos que están en el yacimiento. Y ok, parte del agua que estoy inyectando también avanza. O sea, eso es como decir, tratar de barrer un charco de agua con una escoba. ¿Lo puedes hacer? ok, Ese es un pistón con fuga. O sea, tú puedes tratar de darle y siempre te queda agua atrás. Le, le das 10 veces a la décima parte y ya terminas de barrer allí. Entonces, imagínate eso si tienes que sacarlo a través de un pasillo. O sea, al principio cuando empiezas, poco a poco vas limpiando, pero el agua simplemente va avanzando, pero tú tienes que ir avanzando después para haciendo el mismo proceso. Siempre se te va a ir por los lados parte del agua, entonces tienes que rebarrer otra vez para desplazar. Eso es más o menos una idea para que vean cómo ocurre el proceso de desplazamiento. Tipo pistón con fugas, que es lo que más o menos... Hay métodos de predicción que se utilizan para inyección de agua que parten del principio de pistón sin fugas. ¿Okay? Ese es un criterio. Buckley y Lever basó su teoría en pistón con fugas. Y es lo que vamos a ver en la próxima sesión que posiblemente va a ser el día sábado. Empezaríamos a ver la parte de teoría de desplazamiento. ok. Profesor, Dígame. una pregunta. Cuando usted habla de la recuperación adicional y la recuperación adicional mejorada, yo sé que usted comentó que son muy parecidos. Por ejemplo, en el caso de la inyección de agua, la adicional mejorada es igual, es inyección de agua, pero Con con ciertos polímeros, aditivos. con Ok. surfactantes, con álcali. O Eso sea, sería siempre la principal diferencia. la mejorada sí, lo que pasa. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacerte ese químico que le estás añadiendo es tratar de acercar un poquito más el proyecto. Porque ese químico adicional, por lo menos si es polímero, hace que el agua sea más viscosa y al ser más viscosa te hace un efecto de barrido mejor. Adicionalmente, el álcali y el surfactante pueden trabajar con respecto a la tensión superficial y la presión capilar. Y eso que son de las dos fuerzas que amarran el petróleo al yacimiento, cuando tú las reduces, simplemente vas a permitir que el proceso de desplazamiento sea más eficiente. Entonces, básicamente, cuando tú hablas de inyección de polímero, estás hablando de inyección de agua con polímero. Hablas de inyección de surfactante, inyección de agua con surfactante. Porque tú inyectas una cantidad de surfactante y desplazas con agua. Después inyectas otro poco más de surfactante y vuelves a desplazar con agua. O sea, es tipo batch. O sea, Ok, tienes un lote de esto, o sea, una pequeña, lo que llaman un tapón, pues un volumen pequeño, porque el volumen más grande va a ser siempre el de agua. Por eso, en ese tipo de proceso, es una inyección de agua mejorada. Cuando ok, lo aplicas, tú tienes inyección de agua, comienza. Cuando tienes la ruptura, ok, ya tú la ruptura, vamos a empezar a inyectar esto para tratar de mejorar el proceso de desplazamiento. Que muchas de las cosas que se han hecho, ok, esos proyectos, esos procesos nacen precisamente de tratar de mejorar el proceso de desplazamiento con agua. Bien sea porque ha ocurrido una ruptura muy temprana. Como les digo, si yo tengo, en el caso de un arreglo, que tengo un pozo inyector y tengo pozos productores vecinos, si uno me empieza a producir agua de inyección y los otros no, quiere decir que tengo un barrido preferencial para allá. Yo puedo tratar de mejorar. Entonces quiere decir que hay más dificultad para desplazar hacia los otros lados. Si yo inyecto polímero, sí, puedo tratar de mejorar el desplazamiento hacia los otros sitios. Que aún tengo mucho petróleo que producir.
mientras que aquel me va a empezar a castigar con la producción de agua. Ok. Ok. Bueno, Profe, y cualquier otra la última relacionada a eso. Ya cuando ocurre la ruptura, cuando ya el agua empieza a llegar a los procesos productores, la recuperación mejorada, por lo menos en este caso de agua, la recuperación adicional mejorada con aguas, o sea, se implementa al momento de la ruptura o cuando ya no es económico esa recuperación. Normalmente la mayor parte del petróleo lo vas a recuperar antes de la ruptura, Ok. porque vas a producir simplemente petróleo con el corte de agua que tenía. Pero después de ese momento, acuérdate que en un pistón sin fuga, el agua avanza mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenga la ruptura? La producción de petróleo te comienza a bajar y la de agua comienza a subir. Entonces, estás produciendo los mismos 1000 barriles, pero antes estabas produciendo 1000 barriles de petróleo. Entonces empiezas a producir 800 de petróleo y 200 de agua. 700 de petróleo y 300 de agua. 600 de petróleo y 400 de agua. Y así sucesivamente. Ya poco a poco tu volumen de petróleo comienza. Sigues produciendo los mismos 1000 barriles, pues estás inyectando 1000 barriles de fluido. Pero tu producción de petróleo comienza a bajar. Y lo que paga todo es el petróleo. Pero llega un momento en que dices, ya, yo no pago más nada. Yo no voy a pagar por producir agua. Ok, Entonces, ahí es donde se hace económico el proyecto. chévere. Bueno, profe, gracias. Ok, bueno. Cualquier otra cosa pueden preguntar por el grupo. Listo. Bueno, esto ya no le queda mucho tiempo. Me dice que queda 1 minuto 27 y casi siempre me sacan antes que yo me salga. Así que voy a cerrar de una vez antes que me deje colgado otra vez como siempre la brocha. Buenas tardes, termine de pasar un buen día. Gracias, Ok, profe, igualmente. igualmente.